Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, dirigirse directamente a nosotros, a nuestra dirección de mail y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación que fue interpuesto por el municipio de Villa Gesell contra la sentencia de primera instancia que había rechazado la legitimación del municipio en la acción de amparo que había entablado contra el Estado Nacional con el fin que se declare la nulidad del DNU 756 del 2018, que había derogado a su similar 206 del 2009, que había instaurado un fondo de afectación específica respecto del 30% que se recaudara en concepto de derechos de exportación aplicados sobre la soja en razón del Fondo Federal Solidario. Disconforme con este pronunciamiento, el Estado Nacional dedujo un recurso extraordinario, manifestando que había modificado y extinguido el mencionado fondo en ejercicio de su potestad propia y exclusiva, según lo que le está asignado por la Constitución en su carácter de gobierno federal, que los derechos de exportación, conforme la Constitución Nacional y la Ley de Coparticipación Federal, son recursos exclusivos de la Nación y, en consecuencia, no coparticipables. Agregó que la actora, su carácter de municipio carecía de una legitimación activa, puesto que no era titular de una relación jurídica sustancial con el Estado Nacional en que fundara su demanda. Intervino la procuradora fiscal Laura Monti, quien consideró en su dictamen que el municipio de Villa Gesell no se encontraba legitimado para la presente acción, no verificándose entonces la existencia de caso o causa, porque justamente carecía del carácter de parte, siendo esto fundamental. A dichos fundamentos y conclusiones adhirió la Corte, declarando procedente el recurso extraordinario, entendiendo que correspondía revocar la sentencia apelada y adhiriendo entonces a estos votos con los votos de los doctores Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. Muy bien, ahora vamos a ir a una breve pausa y luego de ella estaremos hablando justamente de esto, ¿no? Del recurso extraordinario que nosotros permanentemente estamos refiriendo en todos nuestros programas. Así que nos vamos a adentrar en esta temática. Ya volvemos. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Te estamos esperando para que cumplas la misión que más te guste. Misiones, hacé la tuya. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
Cuidar es mucho más que una simple acción. Es dar amor y dedicación. Es estar presente. Es el primer abrazo en la mañana que te llena de energía y optimismo. Es la mano que se extiende para ayudar y es saber escuchar. Cuidar es proteger, es respeto, es cariño. Cuidar es todo un arte, de dar y recibir. En Os Patrones creemos que cuidar es nuestra misión más noble, porque no es solamente una obligación, es un privilegio y una oportunidad de dar bienestar. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Cuando amás a alguien, te movés para que se sienta cuidado, protegido. Cuando amás lo que haces, te movés, te ocupás y no te rendís hasta obtener lo mejor. Cuando creces para brindar todo lo bueno que tenés adentro, te movés. Por eso en OSME nos movemos con lo último y lo mejor, para vos y tu familia, porque vos nos movés. OSME, tu salud nos mueve. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la participación especial del doctor Francisco Brichetto, que él es miembro de nuestra asociación. Es docente universitario en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil, como asimismo autor de diversos y prestigiosos artículos de doctrina legal. Francisco, bienvenido. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación de Claudia al prestigioso programa académico y jurídico, así lo podemos llamar. Así que agradecerle a ella y a las autoridades de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Y esperemos que sea lo más claro posible en la explicación de este tema, que es muy complejo, que es el recurso extraordinario federal, que, bueno, tenemos muy poco tiempo para explicarlo, pero por ahí en algún momento se podrá explicar en algunas otras reuniones que podamos llegar a tener. Claro, ir avanzando sobre esta cuestión. Exactamente. Y en esta primera reunión que tenemos, yo lo que voy a tratar de explicar es un poco lo que es el derecho procesal constitucional. Pero yendo de las bases, porque yo sé que la mayoría son todos letrados, que todos conocen, pero siempre es bueno repasar algunos conceptos que por ahí lo tenemos en las neuronas, pero cuando llega algún caso lo tenemos que tener para refrescarlo. Claro que sí. Es decir, cuando nosotros tenemos un caso, por más que tengamos digamos, una experiencia vasta, siempre el caso hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que ver cómo se puede analizar de distintas maneras. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos defendiendo intereses de terceros y además porque tenemos la otra contraparte. Entonces nunca hay que jugar todas las cartas sobre la mesa, sino dejando alguna ventanita porque uno nunca sabe qué puede hacer nuestro adversario en la causa. Bien. Voy a empezar por algo que es muy básico, pero que para mí es muy importante para entender todo este proceso de derecho procesal constitucional y especialmente el recurso extraordinario. Yo voy a empezar por algo muy sencillo, que tenemos que tener presente, no solamente lo que trabajamos en un estudio jurídico, sino también por parte del tribunal, que son 4 institutos que para mí son básicos, que es la acción, la legitimación, que Claudia recién hizo en el fallo, habló sobre el tema de la legitimación, que ya les digo que es un instituto muy difícil, muy complejo para poder entender, pero bueno, yo pero en qué pocas importante palabras, porque te deja fuera exactamente, en pocas palabras voy a tratar a ver si lo pueden llegar a entender.
y los otros dos institutos importantísimos que son la jurisdicción y la competencia. Sí. Bueno, ¿qué es la acción? Bueno, acción tenemos todos, porque la acción la tienes desde el feto, desde el embrión, el menor de edad, la mayor, porque todos son personas. Entonces, es un derecho subjetivo constitucional. Es decir, ustedes van a encontrar muchísimos conceptos y definiciones de acción, pero yo se lo redujo en 3 palabras para que no se olviden nunca. Derecho subjetivo constitucional. Uno dice, bueno, ¿por qué derecho? Bueno, es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Subjetivo, bueno, porque es de la persona. Y constitucional, porque la gran parte de esos derechos lo encontramos en el artículo 14 de la Constitución Nacional y otros, pero como base el 14. Luego yo le dije la legitimación, que Claudia recién mencionó sobre ese fallo tan importante. Es dificilísimo la legitimación, es muy difícil de explicar, es un tema muy complejo. Pero yo, siguiendo las palabras de Roland Arasi, prestigioso procesalista, él dijo que para poder entender la legitimación la podemos conceptualizar como la condición necesaria para ejercer la acción. Exacto. Condición necesaria para ejercer la acción. Es decir, yo acabo de decir que si un menor o un feto o un embrión tiene acción, bueno, pero necesita tener esa legitimación, que va a ser alguna tutela por parte de los padres o de algún juez, etc. Y después vienen estos dos institutos que no son parientes, pero que están muy ligados, la jurisdicción y la competencia. ¿Qué entendemos por jurisdicción? Bueno, todos sabemos lo que decían los romanos, que era iuris dictum, decir el derecho. Pero si lo analizamos un poquitito más, vamos a decir que es el poder, deber del Estado, que a través de su soberanía, que emana del pueblo y que viene a ser precisamente el órgano judicial, artículo 18 de la Constitución Nacional, tendrá por finalidad dirimir o resolver los conflictos entre las partes a través de una resolución, una sentencia, y ejecutará esa sentencia porque el juez es el único que la puede ejecutar. Sí, perdóname que te interrumpa, referiste ahí al artículo 18, el derecho al debido proceso, en esa acción tan importante. Exactamente, son garantías constitucionales que tenemos todos para tener esa posibilidad que nosotros queremos que el juez, además que nos escuche, ¿no es cierto?, de ser oído, y como dijo Claudia, este famoso debido proceso de seguir todo ese orden cronológico y sistemático que se establece. Claro, que haya un derecho a la defensa que pueda ejercer durante... Después, después hay que respetar la resolución del magistrado, pero la posibilidad que nosotros tenemos de exponernos. Claro, en el sentido que es importante también transmitir que los magistrados también tienen las exigencias del respeto a las garantías constitucionales. Por supuesto. Por eso no es simplemente iniciar una demanda, sino que el demandado esté notificado, ¿no es cierto?, para poder ejercer ese principio de defensa, ese principio de bilateralidad o de contradicción, como quieran ustedes llamarlo, para que el juez me escuche. Exacto. Y después aparece el otro instituto, que es importante también, de la competencia, que también se los voy a tratar de conceptualizar para que uno lo pueda llegar a entender lo más claro posible. Es la facultad o virtud que la ley le otorga a los jueces. Cuando yo digo a los jueces me refiero a los de primera instancia, o a los tribunales me refiero a los de segunda instancia, para que puedan entender en las distintas cosas. Y acá hago un paréntesis. Todos sabemos que la competencia se divide por razones de la materia, por razones de grado, por razones de valores, etc. Acá es por razones de la materia. Por eso tenemos un fuero civil, comercial, tributario, contencioso administrativo, etcétera, para que haya una mejor administración de justicia. Entonces, y acá viene un tema importante, dije entender en distintas cosas o en las distintas etapas de un mismo proceso. Recuerden que nosotros estamos en primera instancia, sentencia. Empieza otra etapa, que es la etapa recursiva. Tenemos la posibilidad de la apelación. No nos satisface lo de la apelación, lo que determinó la Cámara, y nos queda la posibilidad de ir al alto tribunal, siempre y cuando que estemos litigando
en la ciudad de Buenos Aires, porque si estaríamos en la provincia tuviéramos que pasar por el Tribunal Superior de la provincia y después recién ir a la Corte Suprema. Bajo determinadas condiciones. Exactamente, porque vuelvo a reiterar. Hay cuestiones que son atinentes a los jueces de la causa. Exactamente. De hecho, prueba. Y esto, además de lo que dice Claudia, recuerden bien que la competencia, la Corte Suprema, tiene dos tipos de competencia. Una es la derivada, que es la que llega a través del recurso extraordinario. Y la otra es la competencia que tiene ordinaria o exclusiva, como lo dice el artículo 116 de la Constitución Nacional. Entonces, una vez que tenemos más o menos conceptualizado estos institutos, que vuelvo a reiterar, lo tenemos que tener siempre presente. A mí me llega una causa en el estudio, lo estudio y estoy pensando permanentemente en todo este tema, porque, ojo, el tema de la competencia a veces no hay una diferencia entre un tribunal u otro fuero, es como si fuera un hilo de coser y es muy difícil. De esto lo que yo quiero decir es que todos los jueces tienen jurisdicción, porque todos saben el derecho, lo que tienen es distinta competencia. Y esto me lleva a lo que yo dije antes, a tratar de alguna manera, que yo me adelanté, les dije, empieza con la sentencia, ¿no es cierto?, previamente a la sentencia, que es la etapa conclusional o la etapa final, está la etapa probatoria, que es el corazón del proceso. Reitero, el tema probatorio, la etapa de la prueba, es lo más importante porque ahí se definen las cuestiones. Y después está la de, obviamente, demanda, notificación, contestación de demanda y o reconvención, que como dice Falcón lo llama la etapa iniciadora o inicial, después llama etapa probatoria, y la etapa conclusional o final con la sentencia. Sí. Y esto nos lleva a plantear el tema de los recursos, porque para llegar al extraordinario no es tan sencillo decir, no, ya llego, no. Y esto hago una aclaración, hay que tener mucha paciencia, no hay que ser ansioso. Sí, una paciencia de años. Exactamente, y fundamentalmente algo que sugiero, no aconsejo, porque no me gusta que me den consejos a mí, voy a darle consejos a ustedes, pero son sugerencias, hay que estudiar. Y hay que estudiar y conocer bien la materia del tribunal. Si depende de donde yo esté litigando, tengo que conocer la formación del juez, cuáles son sus criterios. Hay una serie de factores. Esto es como en el fútbol, discúlpenme que lo moleste. Uno como director técnico tiene que conocer al adversario, tiene que conocer sus debilidades, tiene que conocer cómo juega. Bueno, acá también tenemos que tener todas estas cuestiones en cuenta para poder llegar, no asegurar el resultado, hacer la mejor defensa. El resultado, bueno, después se hace lo mejor que se puede, pero el resultado no lo podemos garantizar. Por supuesto, lo más importante es seguir las normas que nos ordenan o las leyes, lo que sean, pero por eso les digo, fundamentalmente hay que leer. Sí, o sea, no solamente la norma, sino también conocer la jurisprudencia. La jurisprudencia es fundamental. Doctrina y jurisprudencia. Claro, y esto nos lleva a que yo les vuelvo a reiterar de que hay que estar actualizado. O sea, permanentemente. No es cuestión de decir, bueno, ya presenté este recurso extraordinario hace 2 años. No. Hay que estudiarlo permanentemente y hay que estudiar porque, bueno, la doctrina de la Corte puede cambiar, pueden cambiar otra. Todo es dinámico. Exactamente. Es como la realidad. Es como decía Vidal Campos, la Constitución nuestra es una Constitución dinámica, no es estática, se adapta a las circunstancias. Bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias y estar permanentemente leyendo para estar actualizados. No nos podemos quedar con lo que aprendimos o en algún curso de posgrado, no, sino que tenemos que estar permanentemente leyendo. Tenemos que tener una producción propia también. Exactamente. Nosotros como letrados. Y esto, antes de explicar propiamente dicho el recurso extraordinario, otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad que ustedes y que nosotros sabemos que empezó allá por el año 1803 con el caso de Marbury versus Madison, que a uno le parece una cosa muy lejana, también es un tema que lo tenemos que tener actualizado, porque nuestro sistema de control, recuerden que es difuso y judicial. Expliquemos qué significa un control difuso. Difuso es porque lo pueden llevar a cabo cualquier juez de cualquier instancia. Judicial porque obviamente lo tiene el Poder Judicial. Que algunos autores dicen
que recién quedó confirmado de alguna manera este control de constitucionalidad judicial y difuso con la reforma constitucional de 1994 en el artículo 43. Pero reitero, es una opinión doctrinaria que dice que ahí se reafirmó ese control. Pero el nuestro, siguiendo la Constitución de los Estados Unidos, vuelvo a reiterar, difuso porque lo puede llevar a cabo cualquier juez, y judicial porque está a cargo del Poder Judicial, para diferenciarlo de también judicial, pero del que se llama concentrado, donde hay un órgano específico que se encarga de analizar estas circunstancias, como podía nombrar el caso, por ejemplo, de España. Bien, entonces, ¿y qué es un recurso? Y eso es muy importante. El recurso es una herramienta o un instrumento que permite que las partes puedan revisar o hacer revisar una sentencia que no tiene la satisfacción que uno pretendía en su determinado momento. Esto nos lleva a que para poder establecer el recurso extraordinario federal, me parece que es interesante hacer una división a lo que llamamos teoría general de los recursos, ordinarios y extraordinarios. Ordinarios tenemos el de aclaratoria, apelación, antes de apelación, que está en el 242 del Código Procesal Civil y Comercial, en el 238, que habla del recurso de reposición o revocación, apelación, y el de nulidad. El de aclaración, no es ahora el momento para explicarlo, sino podría ser en otra charla. He discutido si es un recurso o no, porque no forma parte del capítulo del Código Procesal de recursos. Pero bueno, tengámoslos ahí, ¿no es cierto? Ahí en esa clasificación, ya lo veremos más adelante. Sí. Reposición o revocatoria lo realiza, ese recurso lo analiza el mismo juez que dictó la resolución. Y después, bueno, como les dije, viene apelación, que es el gran recurso, digamos, madre de alguna manera, que va acompañado con el de nulidad, ¿no? Porque el de nulidad se discute si es un recurso autónomo o no, pero bueno, vuelvo a reiterar, es para en otra oportunidad. Y después vienen los extraordinarios, que la palabra lo dice, extraordinario, o sea, no es que permanentemente se llevan a cabo en una causa, claro, son excepcionales, son de carácter bajo excepcional. Determinadas condiciones. Exactamente, se tiene que cumplir determinadas condiciones y comprende dos grandes. Uno es el recurso extraordinario federal, sí, y el otro es el recurso de inaplicabilidad de ley, conocido el RIL, que está relacionado con los famosos fallos plenarios. También otra circunstancia para otra, yo ya me estoy haciendo una autoinvitación para explicarlo en otro tema, porque estos del recurso de los fallos plenarios, recuerden que es doctrina obligatoria para el fuero de esas causas. Y es un tema interesante porque me apasiona el tema de apelación. Y ahora tenemos un fallo plenario de la Cámara de Apelaciones, Nacional de Apelaciones en lo Civil, justamente, que establece la doctrina legal obligatoria respecto a esta cuestión también bastante debatida, que vamos a tener un programa respecto a el Tribunal Superior de la causa, ¿no? Justicia Nacional, tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Es un tema que está en debate exactamente. Ahora. Claudia se menciona, que me imagino que es de la Cámara Nacional de Apelación en lo civil, pero también Comercial acaba de sacar un plenario que creo que sobre el mismo tema debe ser, bueno, vuelvo a reiterar, son doctrinas obligatorias que el juez no puede apartarse. Eso no dice no condice que el juez puede dar aparte su opinión personal, pero bueno, es harina de otro costado. Bien. Recurso extraordinario federal. Tenemos 2 minutos y medio como para que vaya cerrando y no nos quede... Este recurso extraordinario federal, la misma palabra lo dice. Bueno, ya sabemos lo que es un recurso. Después en la segunda charla o en la segunda exposición voy a explicar lo que significa el recurso ya desde el punto de vista extraordinario, federal, porque nosotros tenemos una forma de gobierno que lo dice el artículo primero, republicana, representativa y federal, y extraordinario porque, como dijo Claudia y como lo charlamos recién, es en determinadas ocasiones.
Exacto. Bueno, entonces, como para concluir, nosotros sabemos que hay diversas instancias en la justicia respecto de un reclamo, a un derecho, una demanda y demás. Es decir, tenemos una primera instancia, tenemos segunda instancia y luego, bajo determinadas condiciones, se llega a la Corte. Pero hay que tener muy en cuenta lo que has dicho, Francisco, que este control de constitucionalidad es difuso, ¿no es cierto? Y agrego algo para terminar, para no dejarlos inconcluso. Sí. No se olviden del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que habilita ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en determinados temas especiales cuando nos satisface algo de nuestro alto tribunal. Exactamente. Y ahí tenemos, bueno, el artículo 31, que también ahí juegan una serie de artículos como para poder estarlo. Muy bien. Bueno, Francisco, agradecerte este primer encuentro. Seguimos en próximos, justamente, bueno, para llevar a la audiencia, letrados en general, cuestiones muy importantes en el derecho. Bueno, en este caso estuvimos hablando de los recursos y comenzando con el recurso extraordinario federal. Hasta nuestro próximo encuentro y muchísimas gracias. Les agradezco mucho, muchas gracias, Claudia, y espero haber sido lo más claro posible. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.